Ya, buenas tardes, chiquillos. Bueno, esto va a ser entonces la ayudantía de repaso para en momentos de paralización. Y bueno, como se dice una ayudantía de repaso, no sale hacer ejercicio, digamos, de cosas que se van después, como por ejemplo estos los momentos, no lo vamos a tratar, solamente van a hacer cosas que ya se han visto. Bueno, vamos a hacer, digamos, un poco de eso de repaso y después un poco de ejercicio. Entonces, bueno, antes de meterme de lleno con el ejercicio, eh, vamos a hacer una hoja nueva, si es que se puede. No, no se puede. Bueno, voy a hacer un nuevo archivo nuevo. Ya, entonces, retomando, bueno, primero contar un poco cómo va el curso, qué es lo que se viene después. Lo que normalmente hago en la primera ayudantía, pero al final, bueno, después de tanto tiempo uno también pierde el hilo como de lo que vio y de lo que, para dónde va la cosa al final. Entonces, bueno, yo siempre hago como esquema del que el curso se divide en dos, que es esta primera parte, de la cual ya la pasaron. Y esta segunda parte, harto más larga, pero bueno, digamos que está todo relacionado. O sea, al final, esta primera parte es netamente de probabilidades, pues, entonces, o de eventos también. Por ejemplo, la probabilidad de A dado B, ¿cierto? Ven cosas, como por ejemplo que esto es la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B, todas esas cosas, ¿cierto? Con eventos, o el teorema de Bayes, que no, bueno, es un poco largo, no lo voy a escribir, pero uno ve esas cosas, probabilidades, ¿cierto? Independencia, excluyencia, etcétera. Entonces, bueno, esa es la primera parte que es cortita. Al final eso ya lo vieron todo, deberían tenerlo un poco manejado. Y se ve esas cosas para después poder, digamos, aplicarlas a esta segunda parte de acá. Porque digamos que sí es verdad que cambian harto los temas, porque ya no se trabaja con eventos, sino con estas famosas variables aleatorias. Pero al final todas estas propiedades o todas estas notaciones muchas veces también se extrapolan de esta primera parte a esta segunda parte. Entonces todas estas notaciones de probabilidades, todas estas notaciones de intersecciones, es verdad que tienen una notación un poco distinta, pero aún así se ocupan estos conceptos. Entonces, bueno, esta parte de acá parte con el concepto de variable aleatoria. Y es ahí donde voy a comenzar. Entonces, primero dar una descripción de lo que es una variable aleatoria, tanto discreta como continua. Y, y bueno, ver qué son ciertas cosas y de dónde salen estas cosas de las variables aleatorias. Porque al final hay que hacerle sentido a eso, ¿cierto? Sí, es verdad que al final del día uno va y trabaja con los datos y uno no se preocupa de que es una variable aleatoria ni que es una función de densidad, pero uno también tiene que entender de dónde salen todas estas cosas en la teoría, porque si no uno estaría aplicando las cosas así nomás. Y además, bueno, en cursos siguientes se van a cansar de ver estas cosas, todos estos temas de sea X una variable aleatoria, tantito, tantito. Entonces, hay que explicar bien de dónde vienen esos conceptos. Entonces, bueno, en general, una variable aleatoria X, ¿cierto? Se define así. Ya, o sea, en verdad tiene una definición bastante más formal que esto. Le pone R estrellita. Bastante más formal que esto, pero en general se define así. Entonces, pensar que, bueno, como en cálculo uno por ejemplo, uno en cálculo uno siempre ve como esta notación para las funciones, por ejemplo, sea una función f, que va de los reales a los reales, y al final esta función f toma... bueno, no me acuerdo cómo se escribe esta cuestión. Eh, Al final, bueno, se escribe más o menos así, ¿cierto? Fx. Entonces, al final, por ejemplo, bueno, antes de empezar al tiro con la variable aleatoria, primero decir como, por ejemplo, que ya, esto es una función. Ya, una función que toma valores reales, ¿cierto? Para x. Para x toma valores reales en este caso. Y devuelve valores reales. O sea que f de x devuelve valores reales. Y así es como se define este f. Esa es la idea. ¿Qué valores tomo? ¿Qué valores devuelvo? Entonces se define. Entonces, por ejemplo, un f de x puede haber sido, bueno, lo voy a dejar así. Un f de x puede haber sido x cuadrado. En este caso, esta sería la función, ¿cierto? Entonces tomo valores reales, f de x cuadrado, y me devuelve valores positivos, los reales positivos. Es un ejemplo de función. Entonces, esa sería más o menos la noción
con cómo se define una función. Entonces esto también tiene, digamos, como la misma estructura, ¿cierto? En este caso, en nuestra función sería esta x, pero se llama variable aleatoria porque tiene unas ciertas condiciones especiales. Si se fijan, no está escrito igual. Aquí no hay un r, acá no hay un x chico, porque ya no, aunque sean funciones, no se tratan de la misma manera. Entonces, lo que quiere decir esto es que ahora no tomamos numeritos, sino que tomamos el espacio muestral entero. O sea, el espacio muestral es como, por ejemplo, nosotros tiramos una moneda dos veces y el espacio muestral es cara sello, sello sello, ¿cierto? Sello cara y me falta cara cara. Ya, esto sería el espacio muestral, donde digamos mi evento es, voy a ponerle E de evento, es lanzar una moneda dos veces. Voy a ponerle así nomás, lanzar una moneda dos veces. ¿Cierto? Este sería mi evento. Le voy a poner A mejor para que se entienda. Y este sería mi espacio muestral. Este sería mi omega, que me quedó bastante feo, así que lo haré aquí. Este sería mi omega. Entonces, esa sería la idea. Pero al final o sea, uno puede llegar y calcular probabilidades con esto, como por ejemplo la probabilidad de que haya dos caras, ¿cierto? O sea, sea B el evento donde haya dos caras. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de B, y estamos claros que esto es un cuarto, ¿cierto? Porque solamente en uno de estos cuatro elementos hay dos caras, ¿cierto? Sería un cuarto. Pero el tema es que no se modela nada, más que nada por estas probabilidades, por estos números nomás, por estos números, digamos, discretos en específico, no cambia nada más. Es por eso entonces que sale la famosa variable aleatoria. Y lo que hace es llevar todos estos eventos y los lleva al espacio funcional. O sea, los lleva a numeritos, perdón. Por lo tanto, estamos hablando de que tomamos todas estas cosas, ¿cierto? Y de alguna manera lo traducimos a, a esto, ¿cierto? A estas famosas cositas, por ejemplo. Esa es la idea. Bueno, y esto, bueno, es más que nada una formalidad de decir cómo se toman los valores, pero al final este sigue siendo una función. Solamente que es una función de variable aleatoria. Ahora lo que tiene esta variable aleatoria es que tiene una función, en el caso discreto, una función de cuantía, y en el caso continuo, una función de densidad subyacente. Por lo tanto, uno puede escribir, por ejemplo, para el caso discreto, uno puede escribir así, la probabilidad de x igual a x, ¿cierto? Y tiene una cierta estructura, que perfectamente, digamos, puede ser funcional, o sea, puede estar descrita por ejemplo, no sé, por una probabilidad, ya pongamos un cuarto a la x, ¿cierto? Por 3 cuartos a la 1 menos x, ¿ya? Digamos que aquí x estaría tomando valores entre, o sea, o 0 o 1. No habrían otros dos valores. Entonces, este sería, por ejemplo, una función discreta. Y es discreta porque, bueno, x toma valores discretos. Y al final, si x vale 0, esta cuestión vale 3 cuartos. Y si x vale 1, esta cuestión vale un cuarto. ¿Ya? Por ejemplo. Y para el caso continuo, se le dice entonces función de densidad. Porque ahora, digamos que es continuo, entonces se escribe así, una f. Y puede ser estas funciones típicas. Voy a pensar en alguna función. 1 sobre... Ah, no sé. No sé, no se me ocurre ni una cuestión. Se me ocurren varias, pero son un poco rebuscadas. Bueno, hay muchos ejemplos después, pues, pero por ejemplo, si pongo esta... esta es bastante rebuscado. Si pongo esta, por ejemplo, ya esta sería una función de densidad. Y aquí x estaría tomando... Bueno, aquí x estaría en R. ¿Ya? Como continuo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué lo hace una función de densidad y qué lo hace una función de cuantía en estos distintos casos? Porque en algo tiene que diferenciarlo de las típicas funciones, pues, porque si yo escribo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, o sea, ¿qué diferencia esta función de esta función? ¿Ya? Y todo parte del hecho de que estamos trabajando con una variable aleatoria y no con cualquier cuestión. Entonces, solo por el hecho de que esta cuestión de aquí es una variable aleatoria, entonces esta función de densidad subyacente de la variable aleatoria tiene ciertas propiedades. Entonces, bueno, para el caso discreto, o sea, realmente para ambos casos la lógica es la misma. ¿Ya? Es la misma lógica
para ambos casos. Pero bueno, al final uno tiene, no se hacen de la misma manera, por decirlo así. Entonces, para el caso discreto, esta tiene que cumplir dos cosas. Primero, que si sumo toda esta cuestión en su dominio, ¿cierto? Todos los posibles valores que puede agarrar este X, tiene que dar uno, ¿cierto? Es como decir, dentro de todo mi espacio muestral, si tomo todas las posibilidades que hay en este, entonces digamos que si las incluyo todas, si las sumo, digo, es esta o es esta o es esta, al final tengo que tener uno, no puedo tener menos, pues. Es como decir, es como el análogo de decir la probabilidad del espacio muestral. Tiene que ser uno, ¿ya? Eso quiere decir. Y la 2 quiere decir que esta función de cuantía tiene que ser positiva. Y de hecho tiene que estar entre cero y uno. Así. Entonces, bueno, esto también está. Es como una de las probabilidades, o sea, una de las propiedades que tienen estas cuestiones. Esta es la probabilidad. Que por ejemplo se sabe que la probabilidad de un evento no puede ser negativa. Bien sabido esta cuestión. Y que no se puede sobrepasar de uno tampoco. Que no puede ser mayor que uno. Por lo tanto, está entre cero y uno, de forma estricta. ¿Cierto? Así, encerrado. Eso, pues, al final es como lo análogo de lo que se trataba con probabilidades de antes. Bueno, y la parte continua es lo mismo, solo que ahora en vez de sumar vamos a integrar TF. Al final es una suma continua. Y bueno, la idea de acá es la misma. El F también tiene que ser, positivo. O sea, este F no tiene que estar estrictamente entre cero y uno, pero tiene que ser positivo. ¿Ya? Continua. Ya, esto tendría que pasar en el caso continuo. ¿Y por qué puede estar entre cero y uno? Porque lo más relevante es esto de acá, porque al final, cómo se calculan las probabilidades en esta forma no es lo mismo. De la forma discreta se calcula, digamos, de manera puntual, como por ejemplo x igual a 2. Y esto sí tiene que ser un número entre, no sé, pues entre cero y uno, por ejemplo, 0,3. Pero como se calculan las probabilidades aquí no es de la misma forma, porque no es de forma puntual. Solamente es de forma, digamos, integral, entre comillas. O sea, como no se haría, sería, por ejemplo, esto de así. Ya, esto no es una probabilidad. ¿Ok? Porque esto puede dar, por ejemplo, 2,1 y no significa nada. Como se calcula probabilidad es, digamos, desde una integral. Entonces se calcula la integral desde un cierto punto hasta un cierto punto, dependiendo de la probabilidad que estemos queriendo calcular de esta función. Y de esa forma, esto sí está entre cero y uno, ¿cierto? Y claramente está entre cero y uno porque la probabilidad de todo esto es uno. Entonces, si esta cuestión va desde A hasta B, hasta un cierto, digamos que A y B están en el dominio de este mono, ¿cierto? Entonces, claramente esta cuestión está entre cero y uno. Entonces, esa es la idea de la. Esta es la idea de la variable aleatoria al final. Ahí lo más importante es como tener en cuenta estas propiedades, estas dos propiedades que son fundamentales. Que al sumarlo, sobre todo su dominio, tiene que dar uno. Y que toda esta cuestión está entre cero y uno. Ya. Y bueno, más que nada eso. Ahora voy a ver dos conceptos también súper importantes que son, bueno, principalmente la esperanza y de ahí nace la varianza. Y quiero hacer primero el símil con los datos. Entonces, eh, uno cuando trabaja tanto de forma discreta o continua, da lo mismo, uno a las formas que toman este tipo de funciones, porque son funciones, se le llama distribuciones. Porque uno dice, ya, ¿cómo se distribuyen los datos? Y uno lo puede decir como cómo se concentran los datos. Entonces, eso es lo que nos permite la variable aleatoria. Al final nos permite modelar estas cosas que al principio eran eventos y ahora pueden ser numeritos de forma funcional y por lo tanto de forma distribucional y verlo en un gráfico. Entonces, ya por ejemplo, voy a ver dos gráficos que van a ser muy distintos, los dos van a ser de forma continua, pero al final para forma discreta tampoco es muy distinto. Entonces, por ejemplo, acá voy a ver la altura promedio no sé, por la altura promedio, este ejemplo siempre lo hago, la altura promedio de los hombres. Voy a ponerle macho. Voy a ponerle hombre nomás para que macho. Hombres en Chile, ¿ya? Por ejemplo. Ya, yo no tengo idea cómo esta cuestión en la realidad, me voy a inventar numeritos.
Pero yo sé que la altura, ahí esto es un hecho, que la altura se distribuye más o menos de forma como una campana, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay muy poca gente que es baja, o que sea muy baja, digamos, hay muy poca gente que es hombre que mida, por ejemplo, 1,50, como también hay muy poca gente que sea alta, como por ejemplo hay pocos hombres que miden 1,95, pero digamos que la mayoría de las personas están concentradas aquí, ¿cierto? En un rango, por ejemplo, no sé, pues entre 1,65 y 1,75, por ejemplo. Y digamos que justamente el promedio está ubicado en el 1,75. 1,70 y 1,85. Y este está, no sé, por 1,72, por ejemplo. ¿Ya? Entonces digamos que aquí está concentrada la mayoría de las personas. Y por ejemplo, bueno, no sé, pues esto como es un gráfico, esto toma valores, ¿cierto? 1,72, 1,73, ¿cachai? Y uno de aquí tiene los numeritos. Pues estos numeritos no significan nada en verdad, pero no sé. Pues, esto puede ser, qué sé yo, pues 0,7 o puede ser 1,2, no sé, depende de cómo sea la función. No es relevante ahora. Pero a esto se le llama distribución, entonces cómo se distribuyen los datos. Entonces, en este caso en específico, eh, estos datos se distribuyen de esta manera, como media campanada. Y lo que te quiere decir al final es que en estas como cola hay muy poca gente baja y muy poca gente alta, y la mayoría está en el promedio, ¿cierto? Como concentrada en el medio. Y esto se aplica para muchos conceptos, digamos, en la vida cotidiana, en la realidad. Pero esta es la idea. Entonces, también hay más tipos de funciones, como por ejemplo, esta que por ejemplo puede ser eh, el sueldo, el sueldo en Chile, no sé, veamos por ejemplo el sueldo en Chile. El sueldo de cada persona. Entonces, digamos que vamos persona a persona, vamos preguntando, oye, ¿cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu sueldo? Y al final se recopilan datos, qué sé yo, 100, 1000, 5000 datos, da lo mismo. Y al final, como se puede ver, es cómo se comportan los datos, po. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo entendido que los sueldos en Chile no se comportan así como antes. ¿Ya? No se comportan de manera campanada. Se comportan, digamos, un poco más así. Y esto tiene un poco de sentido porque acá estamos queriendo decir, voy a hacer un poquito mejor. No, me quedó horrible. Es como empinado para acá y ahí cae un poquito más lento. Ya, puede ser así. Entonces, lo que quiere decir esta distribución, más o menos, como se distribuyen estos sueldos en Chile, es que al final muy poca gente gana mucha plata. Muy poca gente gana 5 6 7 millones, qué sé yo. Eh, un poco más de gente gana, digamos, algo de plata, qué sé yo, 2 millones, no sé, pues 1,5 millones, 3 millones, qué sé yo. Y la mayoría de gente gana, digamos, poca plata. O sea, hay poca gente que gana muy poca plata, digamos, porque ahí hay otro tipo de contratos y miles de cosas. Hay gente que probablemente ni siquiera gana, qué sé yo, 200, 300 lucas al mes. Esta sería la poca gente. Pero en general la mayoría de la gente está concentrada en este rango del sueldo. Que sería, qué sé yo, pues 700 lucas, 600 lucas. Sería, digamos, la mayoría o la realidad de los chilenos. Entonces, esta distribución tiene una forma un poquito más achatada hacia allá. Y este sería un ejemplo. Entonces, el sueldo en Chile. O puede ser el sueldo en otro lado, quizás se comporten igual, quizás no. No sé. Cada uno tiene sus propios casos. Pero lo importante de estas curvas es que uno le dice cómo se comportan los datos. De forma teórica. Esto es importante porque una cosa es la forma teórica y una cosa es la forma práctica. O sea, ahora cuando vemos la esperanza vamos a ver cómo se relaciona el término, digamos, teórico con el término práctico. Entonces, lo que estamos queriendo decir acá es cómo sería la curva teórica, ¿ya? No la curva práctica. O sea, cómo esperamos que se comporten los datos, digamos. Entonces, bueno, ahora vamos con el... Antes de pasar directamente con la esperanza, quiero... Voy a bajar un poquito el micro. Ahí sí, ahí sí. Entonces quiero un poco hablar de la media y de la varianza con los datos. Porque, por ejemplo, si no me equivoco, en intro 1, intro 2, a uno le pasan muchos datos. No sé, por ejemplo, 10,6, le pasaban 11,1, o le pasaban 11,5, qué sé yo. Imagínense, le pasaron 50 datos. Y ahí al final terminamos, no sé, pues con 7,8. Ya le pasaron 50 datos. Entonces, ustedes bien saben que la media de todos estos datos es llegar y
decir, bueno, sumo todos estos datos, ¿cierto? De i igual a 1 hasta 100, que son todos mis datos. Estos son mis datos, el xi, entonces este sería el x1, este sería el x2, ¿cierto? Y este sería el x100. Se sumaría todos estos datos de acá y al final lo divido por la cantidad de datos, que son 100. Este es mi promedio. Ok, y esto al final me da un numerito, esto es un numerito, qué sé yo, 9, por ejemplo. Y al final me estaría diciendo, nada, pues cómo es el promedio, o sea, más o menos cómo estaría, no la mitad, pero es una forma de ver una medida de tendencia central, ¿cierto? Como también lo que en la moda o la mediana. Y la varianza que se ve con sigma cuadrado se escribe como 1 sobre la cantidad de datos. Y entonces, bueno, también se hace una suma desde 1 hasta 100. Y acá lo que se tiene es que entonces se toman los datos y se le resta la media. ¿Ya? Y el cuadrado. Esto sería como la varianza. Y la desviación estándar solamente sería la raíz de esto. Ah, pero eso da la misma, solamente pensemos en la varianza. Entonces, dos cosas. Esta media nos quiere decir, digamos, una media de tendencia central, para ver cómo sería, digamos, la cara de los datos. Y la varianza es ver cómo es la variabilidad entre los datos. Porque si, por ejemplo, tengo puros datos que están entre, no sé, entre, pongámosle 10.1 y ta, 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 ta. Y acá ponemos, qué sé yo, 11. Pongámosle 10.9. Y todos estos datos de aquí están entre estos dos números, por ejemplo. Entonces es posible decir a ojo que la variabilidad es baja. Porque no se nos escapan números que se vayan más bajos que el 10.1 o más altos que el 10.9. Entonces es una forma de dar una idea. Caso contrario sería, por ejemplo, tener un 1.1 y no sé, por aquí el numerito. Y por ejemplo acá ver un 100.8, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, ver un 5. Y por ejemplo, acá ver un 92, ¿cierto? Ya, un 92.5 y eso. Aquí uno podría ver entonces que la variabilidad podría ser alta, ¿cierto? Digamos, o sea, habría que ver los números en concreto, pues, pero lo pongo así a propósito para que se dé cuenta como que hay como hay mucha dispersión en los datos, por uno se aleja mucho del otro, entonces esta diferencia va a ser muy grande, ¿cierto? Y elevar al cuadrado harto más grande. Y bueno, esa es más o menos la idea. Esa es más o menos la idea de la media y la varianza de la parte práctica, digamos, aquí con los datos en concreto. Ahora, ¿qué tiene que ver la esperanza y la varianza? Bueno, la esperanza es más o menos es el símil de la media, y la varianza es la varianza, lo mismo. Pero hay una diferencia súper, 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 súper crucial con los dos, ¿ya? La esperanza, que vamos a hablar en concreto de esta cuestión ahora, y tenemos acá la media, que es el X barra. Entonces la diferencia es que la esperanza viene de una distribución teórica. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una distribución así, qué sé yo. Y la media viene de una distribución que es práctica, o sea, no se tiene una curva perfecta, podría ser como un histograma, un gráfico de barra, ¿cierto? Voy a poner uno un poco más alto aquí. Ahí. Por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, esto es algo teórico y esto es algo práctico. Algo práctico digo que son con datitos. Entonces, ya. Entonces, bueno, acabo de dar un ejemplo de cómo se podría reflejar esta parte, digamos, entre comillas, teórica y esta parte práctica. Entonces, digamos que uno hace un experimento donde uno tiene una moneda, qué sé yo, 100 veces. 100 veces una moneda normal, ¿cierto? Una moneda que es cara y sello que tiene 50 y 50% de probabilidades que salga una y la otra. Entonces, y uno lo toma 100 veces y ve cómo se está comportando la cuestión. Entonces, después de las 100 veces, voy a ponerle cara y sello así, uno puede ver que la cantidad de caras que me salieron fueron, qué sé yo, de esas 100 veces dije, uno me salieron, qué sé yo, pues 48 caras y me salieron 52 sellos. Entonces, uno mirándolo así podría ver entonces que tiene un 48% que le salga cara y un 52% que le salga sello. Y estos son 100 veces. Voy a poner n igual a 100. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si lo hacemos? Bueno, voy a ser un poco menos realista. 45, 55 la voy a poner. Aquí se haga, digamos, mala distinción. Ahora, ¿qué pasa si uno lo hace 10.000 veces? Ya, lo mismo, cara o sello. Entonces, uno lo hace 10.000 veces y de las 10.000, qué sé yo, po,
4.987 veces salieron cara y 5.000, hoy no sé cuánto es esto, 5.013. 5.013 salieron 6. Entonces ahí, bueno, ahí tendría que calcular la probabilidad. Pero digamos que entonces se tendría que 49.87% de las veces sale cara y un 50.13% de las veces sale sello. Entonces, es decir, bueno, mientras más intentos hagamos de esta cuestión, como que más nos acercamos a la verdad absoluta de cuánta es la proporción de cada uno. Entonces, digamos, cuando n tiende a infinito, esperamos que esta proporción sea efectivamente 50-50. ¿Cuál es la diferencia aquí entre estas cosas? Fueron los experimentos que uno hizo. Esto es lo práctico. Cuando yo tomé el límite, cuando esta cuestión tendía a infinito, esto es lo teórico. Esto es lo que esperamos que vaya a pasar. Porque no está pasando. O sea, aquí estamos bastante lejos y aquí ya está un poco más cerca, pero no está pasando. No ha pasado esto. Pero esperemos que si seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, lleguemos a un equilibrio perfecto del 50-50. Entonces, ahí es donde entra la variable aleatoria. Digamos, teóricamente cómo se comportarían estas cosas. Entonces, de aquí viene esta esperanza matemática, esta esperanza. ¿Ya? Porque si uno ya hace esta misma cosa, por cierto, en la media. Por ejemplo, si yo tomo que mi cara vale 1 y mi sello vale 0, y tomo o sea, al final mis datos que tendría 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? Estas son todas las veces que tiré mis monedas. Todas estas veces fueron sello, todas estas veces fueron cara. Y yo le tomo el promedio a esta cuestión, y mi promedio aquí sería este 49.87%, ¿cierto? Este sería mi promedio. Entonces, si sumo todos los 1 y los divido sobre 10.000, me daría este numerito. Entonces, la esperanza es lo mismo, pero de forma teórica. Entonces, de una cierta manera, uno esperaría entonces que la esperanza de X fuera exactamente 0.5. O bueno, lo que es lo mismo que el 50%. Esa es la distinción. Pero esa es la idea al final. Entonces, ahora voy a ver qué es la esperanza. Ahora, ya que me metí un poco más digamos, en la parte un poco más hablada de qué era la esperanza. Entonces, voy a escribirlo así para no escribirlo dos veces. Pero la esperanza matemática, tanto de forma discreta como continua, esto es una variable aleatoria, se puede entender como la suma, voy a escribirlo así porque tanto para el caso discreto como continuo, es la suma de todos los componentes, pero multiplicados por x. Ya. Entonces para la forma continua sería una cuestión así, y para la forma discreta sería una cuestión así. Voy a poner x nomás. Ahí. Ya, esa es la idea. Entonces, digamos que esta es como la forma teórica del promedio nomás, po. Ya, ahora, ¿por qué se hace así? Em, bueno, hay una razón un poco más filosófica dentro de estas cuestiones, de por qué se decide que esta cuestión es la esperanza. Pero en el fondo es así, como que va y le agrega. O sea, estos serían los valores. Piénsalo así. Estos son los posibles valores que puedo agarrar, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, o por lo menos para el caso discreto. Digamos que toma estos valores, el X. Y esto piénsenlo como un peso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el 1 yo tengo 0.1, para el 2 tengo 0.3, para el 3 tengo 0.5 y para el 4 tengo 0.1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, a los valores que más probabilidad tengan, más peso le voy a dar. Entonces, al valor 1 le voy a dar un peso de 0.1. Entonces estoy diciendo que el valor 1 no es tan probable que salga. Al valor 2 le estoy poniendo un peso de 0.3. O sea que es más probable que salga que el 1 por lo menos. Al valor 3 le estoy poniendo un peso de 0.5, o sea que es bastante probable que salga. Y al valor 4 le estoy poniendo un peso de 0.1, o sea, es igual de poco probable que salga el 1. Entonces, por lo menos yo a ojo, si hago lo voy a hacer ahora, manito. Si yo hago esta suma, en concreto debería obtener más o menos un valor parecido como al 2.8, una cosa así. ¿Ya? Ahora lo voy a calcular en concreto, entonces sería 0.1 más 0.3 por 2 más 0.5 por 3 más 0.1 por 4. Y esto me da entonces 2.6. En este caso.
Entonces la media sería 2.6 de este experimento que hice, cualquier cosa, no sé. Me lo acabo de inventar. Entonces, si se fijan, por aquí estaría la media, es como lo más probable que pase, porque estoy entre el 2 y el 3. Ahora, si esta cuestión hubiese sido mucho más dispareja, pongámosle 0.1, 0.1, acá también 0.1, acá pongámosle 0.7, esta cuestión probablemente esté más cerca al 3, 2.9, por ejemplo, qué sé yo. Ya, esa es la idea. Entonces, bueno, esa es la idea más o menos de la esperanza. Y al final, para el caso continuo es lo mismo, se hace de forma análoga, o sea, no tiene mayor complicación, mayor ciencia. Esa sería la idea entonces de la esperanza. Bueno, y para la varianza es un poquito más complicado, porque la varianza se define así. La varianza de x es, en concreto, la esperanza de qué, a ver si me acuerdo bien, de x menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Y si uno, bueno, esto lo hace, esto uno ahí desarrolla, que sé yo, el cuadrado, y después termino por aquí, termino por allá, esta cuestión le daría quedar entonces la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. Entonces, antes, bueno, voy a explicar primero qué significa esta cosa. Entonces, bueno, esta idea, digamos, de tener el x y restarlo con su media, porque es como lo mismo, también proviene de la idea de la varianza, porque la varianza es cierto que era 1 sobre n, la suma desde igual a 1 hasta n, de los xi menos el x barra al cuadrado, ¿cierto? Entonces también aparece esa idea, al final sale el xi y el x barra se restan, ¿cierto? Al cuadrado, aquí está el cuadrado. Entonces esa sería más o menos la idea, ¿cierto? Em, Ahora, si esta esperanza no se llega a incluir, cuando vayamos a resolver todo este cuadrado, al final van a quedar unos X sueltos por ahí. No, bueno, no tiene mucho sentido entonces cuestión, porque al final la esperanza es una función que toma esta variable aleatoria y te devuelve un numerito. Esto es un numerito. Esto lo voy a poner acá. Es un numerito. Acá no hay un numerito, 2.6. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, bueno, mayormente se trabaja de esta forma. Entonces, como pueden ver, tenemos, bueno, esto lo conocemos, porque esto al final es solamente la esperanza al cuadrado. Y ya dijimos que era la esperanza. Era esta cuestión. Ahora, ¿qué sería la esperanza de x cuadrado? Entonces, bueno, esta en general se puede tener entonces la esperanza de una función g de esta variable aleatoria. Esa g puede ser cualquier cosa. Y se define entonces como esta cuestión. Bueno, va a ser la mejor para los dos casos. Sería la integral de g de x por f de x. O sería entonces la suma del g de x por la probabilidad de x igual a x. Ya, todo su dominio, ¿cierto? Y entonces ese g de x puede ser cualquier función, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo g de x es igual a x, entonces esta cuestión nos quedaría entonces x. Esto sería la famosa esperanza de siempre. Ahora, si ese g de x fuera x cuadrado, bueno, así, entonces tendríamos aquí la integral de x cuadrado por f de x de x. Acá tendríamos también x cuadrado por esta cuestión. Entonces, ahora la esperanza, en vez de poner aquí para la x 1, 2, 3, 4, pondríamos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. ¿Cierto? Porque aquí estaría el cuadrado de esta cuestión. Entonces, esa sería más o menos la idea. Ese g de x puede ser cualquier cosa. Puede ser x a la cuarta, o puede ser, qué sé yo, el logaritmo natural de x, o podría ser el coseno de x. Podría ser, qué sé yo, un polinomio de x cuadrado menos 2x más 1. Qué sé yo, cualquier tontera. Pero al final, ese g de x es una función. En general, ese g de x no pasa a ser más que nada que x a la n, o pasa a ser una forma que van a ver después que es la exponencial de esta cuestión, pero más que nada x a la n, o sea, más que uno no va más allá que esa cuestión, no pone coseno, no pone logaritmo, o no pone polinomios medio raros la mayoría de las veces, eh, porque no, quizás no hacen mucho sentido, quizás sí lo hacen dependiendo del caso, pero en general, diría el 90% de las veces no se trabaja con o la esperanza o la esperanza de x al cuadrado. O por lo menos así lo van a hacer hasta en estas primeras partes. Entonces esa sería la idea. Esa sería la idea tanto de la varianza como de la esperanza. Y al final es el análogo de la media y de la varianza.
¿cierto? Entonces, bueno, ya tienen todas las herramientas que necesitan para poder calcular, digamos, todo esto, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, ahora vamos con un ejemplo aquí. Voy a abrir otro mejor, para no estar ahí como loco. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en concreto esta función de aquí. Vamos a calcular su esperanza, vamos a calcular su varianza, vamos a ver que efectivamente es una función de densidad. Y vamos a... Bueno, y eso no, no vamos a ver nada más. Bueno, y vamos a ver el valor esperado de esta cuestión. Ya, para que se vea cómo funciona esto. Entonces, ya. Voy a sacar una foto mejor. Entonces esta es mi función de densidad. ¿Ok? Y calculémosle las cositas, pues. Vamos que nos piden. Entonces, primero veamos que efectivamente es una función de densidad. Primero, que sería una función de densidad, que toda esta cuestión tendría que dar 1. Ya, si sumo todos sus componentes me debería dar 1. En este caso, esta integral será entonces la integral desde 0 hasta más infinito, porque así me lo dice el dominio, de 1 sobre 16 x cuadrado por la exponencial de menos x sobre 2 de x. Entonces, bueno, puedo hacer aquí un cambio de variable, es decir que x sobre 2 es igual a, no sé, t. De esa forma, entonces me quedaría que de x es igual a 2t. 2 de t, perdón. Y de la misma forma, entonces que x es igual a 2t. ¿Ya? A través de ese cambio de variable, los límites de integración no cambian, porque 0 sobre 2 es 0, infinito sobre 2 es infinito, o el límite por lo menos. El 1 sobre 16 lo puedo tirar para afuera, como una constante, no tiene que ver con x. La transformación de x dijimos que era 2t, entonces acá tenemos 2t, todo el cuadrado. Y tenemos la esperanza de menos x sobre 2 que dijimos que era t, entonces la esperanza de menos t, o sea, la exponencial de menos t, perdón. Y el diferencial de x sería entonces 2 veces el diferencial de t, entonces sería por 2 veces el diferencial de t. Así que lo que tenemos acá, este 2 se va para afuera, junto con este 2 al cuadrado, entonces tendría 2 al cubo, que sería 8, entonces tendríamos 8 sobre 16. Y tenemos entonces la integral de 0 más infinito de t al cuadrado, la exponencial de menos t de t. Ya, esto sería un medio. Acá se tendría la integral de 0 más infinito de, esto lo escribí como t a la 3 menos 1, la exponencial de menos t. Y vamos a recordar entonces cómo se define la función gamma en un punto n, que sería la integral desde 0 más infinito de t a la n menos 1 o la exponencial de menos t de t. Entonces, viendo esto, sería gamma de 3, que es lo mismo que 2 factorial. Entonces tendríamos 2 factorial sobre 2, y 2 factorial es 2, y 2 sobre 2 es 1. Efectivamente, esta cuestión es una, o sea, por lo menos integra hasta, al integrarlo sobre todo su dominio, me daría 1. Y lo segundo es que esta sea estrictamente positiva. Y bueno, yo creo que es claro que esta cuestión es estrictamente positiva porque como tenemos esta función, ¿cierto? 1 sobre 16, x cuadrado, la exponencial de menos x sobre 2, cuando x es mayor que 0. Entonces podemos ver que el x cuadrado, tome valores positivos o negativos, esta cuestión siempre va a estar en R más porque es un x cuadrado. Y esta exponencial, ya por definición, también está en R más, ¿cierto? Tome el valor que tome x, da lo mismo. En este caso también nos da en R más. Entonces, en general, todo esto está en R más. Entonces, podemos decir que el f de x efectivamente es positivo. ¿No? Estrictamente positivo. Y sería, pues ahí efectivamente veríamos que esta cuestión es una función de densidad y todo el tema. Esto es continuo por si acaso. Y aquí se define una variable aleatoria de una cierta forma. Pero bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la esperanza. Dijimos nosotros que la esperanza de x, no es más que nada que la integral de x por la función de densidad. Para el caso continuo. Entonces, para nuestro caso, esto sería la integral desde 0 hasta más infinito de x por 1 sobre 16 por x cuadrado por la exponencial de menos x sobre 2 de x. Bueno, hacemos el mismo cambio de variable, el cual, bueno, esto me daría x cubo. Entonces, primero esto para afuera, que es una constante. El cambio de variable no va a afectar a este
pero si el cambio variable es el mismo, x sobre d igual a t, el cambio variable no va a afectar a los límites de integración. Acá entonces tendría 2t al cubo, en este caso. Y acá tendría entonces la exponencial de menos t por 2 de t. Entonces, en este caso, acá voy a tener 2 a la cuarta, que sería 16. O sea, tendría 16 sobre 16. La integral desde 0 hasta más infinito. ¿De qué? De t al cubo por la exponencial de menos t de t. Entonces sería 1. Y bueno, va a ser lo mismo. Lo vamos a escribir. El 16 sobre 6 es 1. La integral desde 0 hasta más infinito desde de t a la 4 menos 1 de la exponencial de menos t por la exponencial de menos t. Y esto ya dijimos que era gamma de 4. O sea que esto es 3 factorial. O sea que esto es 6. ¿Cierto? 3 por 2 por 1. Y entonces esto sería la esperanza. Entonces, bueno, si uno se daría la lata de escribir esta cuestión, o sea, de escribir, de graficarla, que yo no sé cómo es la cuestión en verdad, no me atrevería a decir qué forma tiene. Ah, lo voy a buscar. Entonces, bueno, es una cosita y al final esta sería la distribución. O sea, primero esta curva de aquí, ya, esta curva de acá sería esta cuestión de acá, sería esta función, ¿cierto? Y como se puede ver, entonces la esperanza de x es igual a 6, justo lo que nos dio. Y ya vimos que la varianza va a ser 12. O sea, si calculamos la varianza nos tendría que dar 12. Pero 6 sería más o menos como digamos, eso. El 6 estaría aquí, más o menos aquí. ¿Cierto? Entonces, sería como el dato central en cuanto a la esperanza. Estamos claros que la media, o sea, la moda es esta. La media probablemente está aquí. O sea, esta sería entonces, perdón, esta es la mediana. Esta es la media. Ya, pero lo importante es que aquí está la media, el promedio. La esperanza, ¿cierto? En 6. Y eso, pues entonces ahora vamos a calcular la varianza. Ya. Entonces, como recordamos, la varianza de una variable aleatoria, en este caso de x, está dada por la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. ¿Ya? La esperanza ya la calculamos. Entonces sabemos que la esperanza al cuadrado va a ser solamente 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado. ¿Ya? Que es 36. Entonces me queda la esperanza de x cuadrado. Por lo que solamente me quedaría calcular esta cuestión. La esperanza de x cuadrado. Entonces la esperanza de x cuadrado, de la misma forma que antes, sería entonces la integral desde 0 hasta más infinito. ¿De quién? De, en este caso, x cuadrado por la función de densidad. 1 sobre 16 x cuadrado por la exponencial de menos x sobre 2 de x. Lo mismo, x cuadrado sobre 2 igual a t. Y ya seguir el mismo procedimiento. 1 sobre 16 para afuera. Acá me va a quedar entonces x a la cuarta. O sea, me quedaría 2t a la cuarta por la exponencial de menos t por 2 de t, ¿cierto? Acá me daría entonces 2 a la quinta, que es 32. O sea, 32 sobre 16. La integral de 0 hasta más infinito. De t a la cuarta por la exponencial de menos t de t. ¿Cierto? Esto me daría 2. Esto lo escribo como t a la 5 menos 1. Por la exponencial de menos t de t. Y esto sería entonces 2 por gamma de 5. Que es lo mismo que 2 por 4 factorial. Entonces que sería lo mismo que 2 por 24. Que es 48. Ya, pero esta no es la varianza, esta es solamente la esperanza de x cuadrado. La varianza es. Bueno, puse otra. La varianza dijimos que era la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. Ya vimos que la esperanza de x cuadrado era 48. Vimos que la esperanza de x era 6, por lo tanto la esperanza de. O sea, la esperanza cuadrada de 6 es. O sea, la esperanza cuadrada de x, que sería 6 al cuadrado, que es 36, y la diferencia es justamente 12. O sea, efectivamente nos dio lo mismo que acá. Que bueno, un poco de spoiler, pero esa era la idea. Entonces este fue como un ejemplo de lo que se podría hacer con una distribución. Ahora vamos a calcular esta esperanza, ¿ya? Solamente para trabajar más o menos esta dinámica de la esperanza, de la función de la esperanza, la cuestión. Se nos pide calcular qué cosa era la esperanza de qué. De e a la menos 2x. Entonces la esperanza de e a la menos 2x
es llegar y reemplazar esta función nomás, pues. Entonces tendríamos, ahora en vez de tener un x, o un x cuadrado, o un x cubo, tendríamos solamente la exponencial de menos 2x. Ya, y aquí tendríamos entonces la función densidad. 1/16 por x al cuadrado, la exponencial de menos x sobre 2. Ya, de x. Entonces, bueno, ahora no vale la pena hacer este cambio de variable porque antes sí valía la pena para transformar esto y al final llegar a una función gamma y llegar y reemplazarla como un factorial y da lo mismo, o sea, no es tan relevante. Pero en este caso vamos a hacer otra cosa. O sea, igual vamos a llegar a una función gamma de alguna forma, pero digamos de una forma más alternativa. Bueno, esto sigue siendo la integral desde 0 hasta más infinito. El 1/6 lo saco nomás, tendría el x cuadrado. Y el producto de las exponenciales solamente es la suma de sus argumentos. Entonces esta cuestión me quedaría la exponencial de menos 2x menos x sobre 2, ¿cierto? De x. ¿Ya? Ahora yo puedo factorizar el x, tal que me quede de esta forma. Tendría la exponencial de menos. Ya, bueno, el menos también lo saco de acá. Tendría entonces 2 más un medio, ¿cierto? Acá x, ¿cierto? Se me quedaría así. Bueno, 2 más un medio solamente 5 medios. Ya lo voy a dejar así. 1/16 x cuadrado, la exponencial de menos 5 medios x de x. Y ahora sí podemos hacer el cambio de variable. Entonces, es decir, 5 medios de x es igual a t, ¿cierto? Entonces tendríamos que x es igual a 2 quintos de t. Y que de x sería 2 de t sobre 5. Y ahí estaríamos listos. Entonces tendríamos 1/16. Los límites de integración no cambian. 0 sobre, o sea, 0 por esto es 0. Y infinito por eso es infinito en el límite. Tendríamos entonces que x cuadrado sería 2 sobre 5 por t al cuadrado por la exponencial de menos t. Y acá tendríamos entonces 2 sobre 5 de t. Bueno, acá tendríamos entonces 1/16 por 2 sobre 5 al cubo, ¿cierto? Porque acá está el cuadrado y con 1 también tenemos al cubo. Por la integral de 0 hasta más infinito de t al cuadrado por la exponencial de menos t. Y dijimos que esto era gamma de 3 o 2 factorial, entonces lo escribí como 2 factorial. Tendríamos 1 sobre 16 por, acá tendríamos 8, y acá tendríamos 5, 25, 125 creo que. 125. Y acá tendremos 2 factorial que es 2. Entonces acá tenemos 2 por 8, 16. Estos se cancelan, ¿cierto? Con rojo, así, así, más o menos, una cuestión así. Y supuestamente me debería quedar entonces que esto es 1 sobre 125. ¿Ya? Y por lo menos como lo hice acá, esta cuestión efectivamente me da 1 sobre 125. ¿Ya? El cómo se llegó se ve que es de otra manera, pero no es relevante, por lo menos ahora. Pero el resultado es el mismo, 1 sobre 125. Entonces, bueno, eso sería, digamos, otro tipo de esperanza, ¿cierto? Que sería esta esperanza. O sea, digamos, la misma función esperanza, pero puse otra función. Y se me olvidó también comentar las propiedades de estas funciones, porque son funciones. Y bueno, son cosas muy importantes, porque no se comportan de la misma manera la esperanza y la varianza. Entonces, lo que tiene la función de la esperanza es que es lineal. O sea, una función lineal de la esperanza es solamente, bueno, la constante se va para afuera. Se me queda así. Y la esperanza de una constante es solamente la constante. Entonces, es decir, la esperanza de B es B. Si B es una constante, ¿cierto? Entonces me queda así. Ahora, para la varianza no es lo mismo. La varianza de una combinación lineal es que el factor multiplicativo asociado a la variable aleatoria sale de la varianza, pero al cuadrado. Entonces también se considera aquí la varianza de x. Y la varianza de una constante es 0. Estamos diciendo que la varianza de b es 0. Que es la constante, ¿cierto? Y eso. Entonces, estas serían las dos cosas más importantes. Estas son las propiedades que tienen estas cosas. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, si le piden, por ejemplo, la esperanza de un polinomio, pongamos de x, no sé, pues de 5 por x a la cuarta menos 4 por
qué sé yo, x al cubo menos x al cuadrado más 7x más 8. Ya. Aquí solamente, bueno, igual es un poco largo el procedimiento, pero uno tendría que hacerlo uno a uno, digamos. Pero al final se simplifica todo a 5 veces la esperanza de que a la cuarta, y esto ya saben cómo calcularlo. Menos 4 veces la esperanza de que al cubo, que también saben cómo calcularlo. Y así, ¿cierto? Menos la esperanza de que al cuadrado, más 7 veces la esperanza de x más 8. Entonces tendría que calcular este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Son numeritos, los multiplico, los sumo, los resto, todo. Y me daría entonces algo al final, también un numerito. Y esas serían entonces las propiedades más importantes. Bueno, en verdad sí. Aquí como que se encapsulan las propiedades de la esperanza, las principales. Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora veamos qué más ejercicios tenemos. Ya. Voy a aprovechar de tratar este tema de los parámetros y explicar bien qué significan estas cosas. Entonces, y que bueno, que la van a trabajar de aquí en adelante porque, a ver, por cómo hemos hecho estas cosas ahora, se ha tenido estas funciones en específico. Por ejemplo, esto es solamente una función. Ya, no describe nada más que una función y está bien, que es solamente lo que queremos en este caso. Se describe una cierta función, esta es la cuestión de acá, que sería una curva nomás. Ahora, cuando uno habla de parámetros, uno está describiendo una familia de funciones determinadas por ese parámetro. Entonces, por ejemplo, se tiene en esta cuestión, y esta sería la familia de funciones. Voy a hacer un pequeño GeoGebra para que se note lo que digo. Ya, entonces, esto es a lo que voy. Ya, ahora en vez de teta le puse A. Ok, entonces, bueno, esto sería la misma función que tenemos aquí. Por si acaso, esta función de aquí es la misma. Em, con la con la única condición de que al final este A o este teta tiene que ser mayor que menos 1. Si es menor que menos 1 pasan cosas raras. Como pueden ver, cosas bastante raras. Esto está bien. Esto no está bien. Pero bueno, esta es la función. Si se fijan, a medida que uno va cambiando la, se obtienen familias. Esto describe una familia de funciones, porque si el A es este, me da esta función. Si el A es este, me da esta función. Si el A es este, me da esta función un poco más rara. ¿Cierto? Si el A es este, me da esta función, que también es válida. ¿Ok? Es una función de densidad. Está bien, pues. Se me describe toda esta familia de funciones. Entonces, esto me da los parámetros. Y uno ocupa estas cosas, digamos, para describir, es como describir una generalidad de las cosas, ¿cierto? No quedarse solamente con esta función, por ejemplo. Entonces uno lo puede escribir en general con esto, y hacer cálculos generales con esto, y bueno, de aquí en adelante van a ver estas cosas, digamos, con parámetros. Esa es la idea de estos famosillos parámetros. De acá los van a ver, tienen distintas formas. Pueden ser teta, pueden ser mu, puede ser sigma. ¿Qué más? Hay de los que más se ocupan. Alfa, beta, gamma, ¿ya? Se ocupan estas letras griegas en general. Pero bueno, también puede ser A, B, C, qué sé yo. Esa es la idea. Acá no hay nada que hacer, no hay nada que solucionar, pues no hay una forma para solucionar este teta y que me dé un teta en específico, como por ejemplo cuando estén haciendo trabajo, ahí van a ver que tienen que despejar unos K, por ejemplo, ¿cierto? Había uno que tenía un K1 y un K2, y este era el F, y acá había otras funciones y tenían que despejar esto. Ya no, en este caso no. O sea, en este caso solamente les van a dar esta familia de funciones nomás y que tienen ciertas condiciones, estos parámetros. Ya, pero por lo menos es el contexto con esas cosas. Ya, entonces tenemos esta función. Vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a ver si efectivamente es una función de probabilidad, una función de densidad, ¿cierto? De probabilidad, o sea, que sume uno y todo. Y al final, si no vemos que vamos a llegar a uno, que efectivamente es lo que vamos a ver que va a pasar, entonces, no, o sea, no, tendría que dar uno. No tendría que tener condiciones para teta para que me dé uno. Entonces, bueno, yo creo que a simple vista ya se ve para dónde va la cosa. Entonces tenemos lo primero, que hacer que la integral bajo el dominio de esta cuestión, que en este caso es de 0 a 1 hasta 1, sería desde teta más 1 por x a la teta de teta, o sea, perdón, de x, me tendría que dar 1, ¿cierto? Entonces, este teta más 1 se va para afuera como una constante, que no depende de x. Entonces la integral de 0 hasta 1 de x a la teta, y como le digo, teta es una constante, ¿ya? O sea, estamos claros que es un parámetro todo lo que uno quiera, pero es una constante.
Entonces esta cuestión solamente sería, bueno, esta es la cuestión que ya teníamos desde afuera. Entonces x a la teta más 1 sobre teta más 1. Evaluado desde 0 hasta 1 para x, ¿cierto? X igual a 0, x igual a 1. Ya vimos que estas dos cosas se van a cancelar. Adiós. Se me quedaría el x elevado a teta más 1. Evaluado en 0 y en 1. Ya, evaluado en 1 me da 1 a la teta más 1, que va a ser 1. Y evaluado en 0 me va a dar 0. Entonces esto es 1. Está bien. Efectivamente una... O sea, por lo menos el área bajo la curva de esta cuestión me da 1. Para cualquier teta, ¿cierto? Acá no hay condiciones para teta. Solamente está esta condición de acá que, bueno, después ahora la vamos a ver. Lo otro sería es que esta cuestión sea positiva, ¿cierto? Que esta función sea positiva. Entonces, bueno. Ya. Aquí hay que tener cuidado con... Primero, x está entre 0 y 1, así que no tenemos problema. No tenemos un número negativo y todo, así que esta cuestión está entre 0 y 1, así que cualquier número positivo elevado a cualquier número me da el positivo, así que por lo menos esto siempre va a ser positivo para cualquier teta. O sea, esto va a estar en R más para todo teta, ¿cierto? Pero esto no, po. O sea, esto solamente va a estar en R más si teta es mayor que menos 1, ¿cierto? Porque si es menos 1 vale 0, no tiene mucho brillo. Pero si es menor que menos 1, esta cuestión va a ser negativa. Y va a ser negativa y esta cuestión entera va a ser negativa. Porque esto es positivo de por sí. Entonces, esa es la condición para teta, que tiene que ser mayor a menos 1. Entonces, para que efectivamente sea una función de densidad, este teta tendría que ser mayor a menos 1. Y punto. En sí los cálculos para después no van a ser difíciles. Por ejemplo, la esperanza de x ya, va a ser solamente la integral desde 0 hasta 1 de x por, ya dijimos que esto era teta más 1 por el x a la teta de x. Acá el teta más 1 para afuera nomás. Y tenemos la integral de 0 hasta 1 desde ahora de x a la teta más 1 de x. Y esto me daría entonces teta más 1 por x a la teta más 2 sobre teta más 2. Evaluado desde 0 hasta 1. Ya vimos que esta cuestión evaluada en 1 me da 1 y evaluada en 0 me da 0. Entonces esta cuestión al final me da teta más 1 sobre teta más 2. Y punto. Entonces ya vimos que la esperanza de x me da algo en función del parámetro y tiene sentido. Porque al final si el parámetro va cambiando, imaginamos que la esperanza también, pues. Es lo más lógico. O sea, no esperamos que la media sea la misma, o sea, constante, independientemente del número de esta cosita. O sea, claramente va a ir cambiando a medida que uno va moviendo este parámetro. Que justamente va a depender va a estar dado por esta función. Entonces, si teta vale 1, entonces esta cuestión va a valer 2 tercios. Eso nomás. Si vale 2, va a valer 3 cuartos. Y así. Esa sería la esperanza. Ahora, para la varianza, aquí la varianza de x cuadrado va a ser entonces, perdón, la varianza de x va a ser la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. O sea, esperanza cuadrada de x. Y ya vimos que esto era entonces teta más 1 sobre teta más 2. Y todo esto está al cuadrado en este caso. Entonces nos queda calcular esta cuestión de acá. Y en realidad, bueno, ya se pueden dar una idea de qué es la cuestión, porque en este caso esta función es bastante fácil de integrar. Entonces esta cuestión es desde 0 hasta 1, desde teta más 1. Bueno, acá en verdad voy a poner x cuadrado primero. X cuadrado por teta más 1 por x a la teta de x. Ya. El teta más 1 para afuera. Punto lo de x. Para que me dé entonces x a la teta más 2 de x. Y esto entonces sería teta más 1 por x a la teta más 3 sobre teta más 3 desde 0 a 1 y esto es claramente teta más 1 sobre teta más 3. Y punto. Entonces, ya. Tendremos que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. Vimos que la esperanza de x cuadrado sería entonces teta más 1 sobre teta más 3
menos, y la esperanza cuadrada de x sería teta más 1 sobre teta más 2, todo al cuadrado. Y esto sería, o sea, bueno, si uno quiere ir a trabajarlo un poquito más, bienvenido sea. La verdad es que se ve bastante poco apetecible trabajarlo, pero uno lo podría dejar así. Entonces pongámosle que, por ejemplo, teta vale... Esto es teta más 2, sí. Teta vale 1, ¿ya? Entonces la varianza de x, ¿qué va a ser? 2 tercios menos 2 tercios, puse 2 cuartos. 2 cuartos sobre 2 tercios al cuadrado. Esta cuestión sería 1 medio menos 4 sobre 9. Ya, y esta cuestión sería entonces 9 sobre 18 menos 8 sobre 18. Esto sería 1 sobre 18. Si pateta igual a 1, se daría 1 sobre 18. Y al final es eso, ¿no? Sería entonces eso con la varianza de la esperanza. Efectivamente que es una función de densidad. Ahora, bueno, hay varios más aspectos que considerar, más cosas posibles que hacer. En general está todo bien puesto en el trabajo que mandé. Y porque uno puede llegar a ser, uno puede hacer muchas cosas, ¿cierto? En general, hay ciertos truquitos, como por ejemplo poner, que es totalmente válido, poner una función de densidad, ¿cierto? Que sea una función por parte. Y que, bueno, acá en esta parte tengamos la constante y acá tengamos, ¿cierto? Una parte de la función, acá tendremos otra constante en la función. Tengamos su respectivo recorrido, ¿cierto? Para cada tramo, etcétera. No voy a escribir algo en específico, y mucho menos lo que está en el trabajo, porque, bueno, eso es trabajo de ustedes. Pero acá lo que se tiene que hacer es al final encontrar este K1 y este K2, ¿ya? Entonces, el cómo lo encuentran se lo va a decir el enunciado. Y siempre, siempre lo primero cuando tengan constante aquí que tienen que verificar, siempre lo primero que tienen que ver es que el área bajo la curva integre en 1 o sume hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Integrar esta cuestión desde su dominio y que esto tiene que dar 1. ¿Ya? Y ese 1 lo igualan a lo que le den. Y le va a quedar probablemente en función de K1 y K2. Y ahí ya tienen, digamos, una ecuación. Entonces tienen que de alguna forma encontrar un sistema de ecuaciones para que esta cuestión les den numeritos, etc. Y eso. Entonces, eso puede también pasar. Ahora, ¿cómo? Si en vez de que digamos, de que estas cosas, estos constantes estén aquí, digamos que también pueden estar aquí, por ejemplo, ¿cierto? También pueden estar aquí, en el recorrido. Entonces, bueno, una de las cosas que no cumple estas cuestiones es que el límite por la izquierda es el límite por la derecha de ambos tramos. O sea, al evaluar este límite de aquí y este límite de aquí, estos dos no tienen por qué ser iguales. ¿Ok? Eso es una cuestión súper importante. Entonces, bueno, eso es lo más relevante y por lo menos es lo que bien tienes que entender. Y que de aquí para adelante, bueno, tienes que tener bastante claro cómo se comportan esas cosas. Y bueno, eso en realidad es lo más importante que tienes que entender. El tema de lo que significa una variable aleatoria. Bueno, y les puedo dar un poco de tips además. Que cuando, por ejemplo, ustedes tengan una cierta probabilidad, cuando vayan, porque, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, ya, y pongámosle que esto va desde 0 hasta 4, algo así, ¿ya? Esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Esto sería, por lo menos para una función cualquiera que sea mayor, donde el x es mayor a 0. Esta sería esta cierta probabilidad. Entonces, bueno, uno puede llegar a calcularla, pero el tema es como, ¿qué pasa si uno le pone, por ejemplo, un polinomio? ¿Ya? Voy a ponerle p de x, de cualquier grado, no sé, de grado n, pongámosle, no sé, menor o igual que, qué sé yo, n, no sé, no, k, cualquier cosita. Aquí se vuelve un poco raro porque al final es como ya, ¿qué pasa si tengo, no sé, x cuadrado más 2x que sea menor o igual que 8? ¿Cómo calculo esa cuestión? ¿Quién es esto? ¿Cuál es la idea de esta cuestión? Entonces, cuando se enfrentan a cosas así, lo que tienen que pensar, o por lo menos en este caso cuando esto es univariado, porque estamos tratando con solamente una variable aleatoria, tienen que pensar esta cuestión como, claro, como un polinomio. O sea, como las condiciones que tienen que cumplir.
quiero que piensen entonces como por ejemplo esto. Porque como adentro de la probabilidad, quiero que se vayan de la función de probabilidad y solamente vean lo de adentro, que será el argumento de esta probabilidad. Lo que está adentro es netamente un polinomio, en este caso de grado 2. ¿Ya? Entonces puedo pasar el 8 para el otro lado y acá me queda 0. No tengo ni un atado. Esto es un más. Entonces, por ejemplo, acá tengo que ver como qué x me cumple esta cuestión. Y tengo que ver entonces, bueno, imaginemos que esta cuestión me da, no sé, que se factoriza así. Yo no tengo idea si se factoriza así, dudo que se factoriza así, pero pongámosle que me da así esta cuestión. ¿Ya? Supongamos que se factoriza así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que o esto es 0 o esto es 0. ¿Cierto? Porque esto es lo que, o es menor que 0. Al final, bueno, más o menos lo mismo, pero eso es lo que queremos decir, como que o este es menor que 0 o este es menor que 0. Entonces, al final tienen que pensar que todo está en como uno lo dice, porque yo dije ahora ya, o este es 0 o este es 0. Ahí directamente el o es como una unión. Y son cosas disjuntas. Ya, porque no pueden ser los dos. O sea, podrían ser los dos a la vez, pues, pero no. O sea, en verdad no podrían ser dos. Pues este no puede tomar dos y este no puede tomar cuatro a la vez. Pues. O sea, no pueden ser los dos cero a la vez. Entonces, bueno, ahí tienen que jugar un poco más o menos con la teoría de. eh, digamos, de conjunto, con las uniones, las intersecciones que son totalmente válidas. Y. Y eso, pues. Esas son más que nada las cosas. Bueno, el F grande, en su momento lo traté en alguna garantía. El F grande. Que no hay nada muy interesante que entender. Yo tengo todo, digamos, hecho en una. ¿Cómo se llaman estas cuestiones? En un formulario. Que, bueno, para el caso continuo es mucho más fácil. Porque uno puede obtener la función de densidad solamente derivando esta f. ¿Ya? Pero bueno, para el caso discreto claramente es distinto. Porque no hay llegar y derivar. Por fin la función no es continua. Entonces, hay un formulario de cómo se tratan estas cosas. Cómo encontrar el f en base al f chico. O cómo encontrar el f chico en base al f grande. Las propiedades del F grande, cómo se calcula el F grande en la parte cuando es discreta continua. Entonces tampoco quiero hacer mucho, no quiero ondear mucho en esa parte. Pero con lo que más quiero que se queden es con el tema de qué significa que es una variable aleatoria y qué significa la esperanza y cómo se asemeja a la media que siempre hemos tratado, cosas así. Así que bueno, eso no más, eso no más. Así que ojalá les sirva para repaso, si no, bueno, aquí está el video, cualquier cosita.